Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy día vamos a hablar del tema llamado isomería, la cual es una propiedad de los compuestos orgánicos, ¿bien? Exclusivamente de los compuestos orgánicos, ¿de acuerdo? No todos los compuestos orgánicos tienen isomería, pero sí esta propiedad es exclusivo de ellos, ¿ok? Por ejemplo, la isomería se define de la siguiente manera. Es aquella propiedad o es aquella característica que tienen, por ejemplo, dos compuestos que tienen la misma fórmula global pero diferente estructura. Por ejemplo, si yo te pongo esto de acá, C4H10 y C4H10, tú me podrías decir, profe, es la misma molécula, ¿no? Pero eso lo estás viendo desde la fórmula global, o sea, porque tiene la misma fórmula global, tú pensarás de que son sustancias iguales. Pero si lo vemos desde forma estructural, es decir, si hacemos su estructura, ya sea semidesarrollada, esquelética, lo que tú quieras, por ejemplo, esto podría ser así. Y este de acá podría ser así. Ahí está. Donde acá puedes observar que hay uno, dos, tres, cuatro, perdón, cuatro carbonos, nada más tendría que haber. Vamos a colocar acá, ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá lo mismo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Y claro, cada uno con sus respectivos hidrógenos. Ustedes ya saben hacer la fórmula esquelética y convertirlo a fórmula semidesarrollada. Bien. Entonces, como ambos tienen la misma fórmula global, pero diferente estructura, esos jóvenes se llama isomería. Misma fórmula global, pero diferente estructura. Bien, dentro de la isomería, nosotros vamos a ver que hay cuatro tipos. Isomería de cadena, isomería de posición, isomería de función e isomería geométrica. Bien, la isomería de cadena consta en lo siguiente. Miren, acá por ejemplo te he traído estos ejemplitos que están acá, que son C5H12, cuenta si quieres, y acá también C5H12, y este de acá también C5H12. Nos damos cuenta de que los tres tienen la misma fórmula global, pero diferente estructura. Pero hay que darnos cuenta en algo especial. Si te fijas, esta primera sustancia tiene 5 carbonos en la cadena principal. La siguiente tiene 4 carbonos y la tercera tiene 3 carbonos en la cadena principal. Coloquemos acá. Este tiene 5 carbonos en la cadena principal. Este tiene 4 carbonos en la cadena principal y este tiene 3 carbonos en la cadena principal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que tienen diferentes carbonos en la cadena principal. Bien, entonces, isomería de cadena son compuestos o son isómeros que tienen diferente cantidad de carbonos, diferente cantidad de carbonos en la cadena principal, ¿ok? En la cadena principal. Ya está. Bien, no hay que olvidar que la definición de isomería es que son compuestos que tienen la misma fórmula global, pero diferente estructura, ¿ok? Pero diferente estructura. Ya está. Bien, entonces ahí está, jóvenes, esa es la isomería de cadena, ¿ok? Tienen, obviamente son isómeros porque tienen la misma fórmula global, pero diferente estructura, perfecto. Pero además, si te das cuenta, tienen diferente cantidad de carbonos en la cadena principal. Muy bien. La siguiente isomería se llama isomería de posición. Y como tú puedes ver acá, jóvenes, acá, por ejemplo, ¿cuántos carbonos hay? Hay 4. Vamos a bajarlo esto por acá. Ya. Acá hay 4 carbonos y hay en total 8 hidrógenos. Igual acá. Acá también hay 4 carbonos y hay 8 hidrógenos. Bien, contamos si quieres. Ahí está, 4 carbonos y 8 hidrógenos. Tú dirás, profe, pero yo los veo igualitos. Y la verdad es que no son iguales. Te das cuenta que acá, por ejemplo, mira dónde está el doble enlace. El doble enlace está en el carbono 1, pero en cambio aquí el doble enlace está en el carbono 2, ¿ok?
El doble enlace aquí está en el carbono 1 y el doble enlace aquí está en el carbono 2. Te das cuenta que tienen la misma fórmula global, pero no son iguales, ¿ok? ¿Se diferencian en qué cosa? Se diferencian en la posición del doble enlace, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente se van a diferenciar en la posición de un doble enlace, también puede ser en la posición de un triple enlace, también puede ser en la posición, por ejemplo, de una función oxigenada, como por ejemplo de un alcohol. Mira, mira este ejemplito que te he puesto acá. Te das cuenta que todos tienen la misma cantidad de carbonos en la cadena principal, si quieres cuenta. ¿Ok? Ahí está, mira, mira este ejemplito. Todos tienen la misma cantidad de carbonos en la cadena principal, es decir, 5. 5 carbonos en la cadena principal. Pero lo que se diferencia es la posición del OH. Fíjate que acá el OH se encuentra en el carbono 2. Acá el OH se encuentra en el carbono 3. ¿Ok? Ahora, acá no vayas a cometer un error, ¿ah? No vayas a poner acá 1, 2, no, 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 no. Tú tienes que empezar por donde está más cerca del OH. Así que acá sería tu carbono 1. ¿Ok? Ahí está. ¿Listo? Entonces te das cuenta de que en los tres la posición del OH cambia, ¿no? En el primero está en el carbono 2, en la posición 2, el otro en la posición 3 y el otro en la posición 1. Eso, jóvenes, es isomería de posición. Son isómeros que se diferencian en la posición, ya sea de un doble enlace, por ejemplo, de un doble enlace, de un triple enlace, también de un doble o triple enlace. También puede ser, como te dije, en la posición de algún OH, en la posición de un radical también. ¿Ok? Entonces, eso es isomería de posición, jóvenes. ¿Ya? Ahí está. ¿Bien? Ok. Listo. Siguiente isomería, la isomería de función. Bien. A ver, fíjate este de acá. ¿Cuántos carbonos tiene? Uy, perdón. Ya. Tiene 3 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene 6. ¿Y cuántos oxígenos tiene? Tiene 1. Este de acá, lo mismo. Tiene 3 carbonos, tiene 6 hidrógenos y tiene un oxígeno. Te das cuenta que ambos tienen la misma fórmula global, pero date cuenta que se diferencian en qué cosa. Se diferencian en la función química. Más adelante vamos a ver que CHO significa aldehído. CHO significa aldehído. Muy bien. También vamos a ver que CO, cuando tú veas CO, CO con doble enlace, ¿ya? Significa cetona. ¿Ok? Entonces date cuenta que acá tienen la misma fórmula global, es decir, son isómeros, pero se diferencian en la función química. Uno es un aldehído y el otro es una cetona. Bien, otro ejemplito te traigo acá. Vemos que aquí también se tiene 3 carbonos, 3, 5, 7, 8 hidrógenos y un oxígeno. Mientras que este de acá tiene 3 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. ¿Ok? Entonces te das cuenta que acá también son isómeros porque tienen la misma fórmula global, pero la función es diferente. Por ejemplo, cuando tiene un OH, sabemos que esto de acá es un alcohol, pero cuando tiene oxígeno al medio, entre otro carbono, entre un carbono y otro carbono, esto de acá se llama éter. Ahí está. Entonces, a ver, te das cuenta que son funciones diferentes. Uno es alcohol y el otro es éter. Bien. Dicho sea de paso, hay que aprenderse ya de una vez que siempre un aldehído, su isómero funcional es una acetona, ¿ya? Igual que un alcohol. En un alcohol, su isómero funcional siempre va a ser un éter, ¿ya? Su isómero funcional, ¿ok? Bien, y también les traigo este ejemplito que está acá. Acá, por ejemplo, tú tienes 3 carbonos y 6 hidrógenos, ¿bien? Y este de acá, si nosotros lo abrimos un poquito, tú sabes que esto de acá significa carbono, y este carbono, como ya tiene 2 enlaces, se supone que va a tener 2 hidrógenos, ¿no? Es un carbono con 2 hidrógenos. Igual acá, este carbono también va a tener 2 hidrógenos, y este carbono también va a tener 2 hidrógenos.
Si tú haces su fórmula global, te quedaría C3H6. Date cuenta que tienen la misma fórmula global, ¿ok? Pero se diferencian en que uno de ellos es un alqueno, porque tiene doble enlace. Tú ya sabes que cuando tienen doble enlace se trata de un alqueno, ¿bien? Esto de acá es un alqueno, pero esto de acá vendría a ser un cicloalcano, ¿no? Es una figura geométrica que está unido por enlace simple, entonces es un cicloalcano. Bien, tienen la misma fórmula global, pero tienen funciones diferentes. ¿Ok? Entonces, la isomería de función podemos definirlo así. Son isómeros que tienen funciones diferentes, ¿no? Tienen funciones químicas diferentes. Muy bien, jóvenes. Y para terminar el tema de isomería, vamos a ver la isomería geométrica o también llamada cis-trans. Te comento que esta isomería solamente sucede en alquenos y en cicloalcanos disustituidos. Ya. Nosotros en este video nos vamos a centrar en los alquenos, nada más, ¿ya? Porque es lo más común, ¿ok? Ya, mira, ¿cómo sucede esto de acá? Este carbono, vamos a ponerlo de rosado, ya, este carbono te das cuenta que tiene dos sustituyentes, uno que vendría a ser el Che3 y el otro que vendría a ser el hidrógeno, ¿bien? Y además, este carbono también tiene dos sustituyentes que son el Che3 y el hidrógeno, ¿bien? Nos damos cuenta que el carbono, este carbono y este carbono tiene el mismo sustituyente. Claro, también podría ser el hidrógeno con el hidrógeno, ya, pero el hidrógeno es una sustancia muy pequeña que normalmente no lo tomamos en cuenta, ¿ya? Entonces, vemos que este carbono tiene H3 y este otro carbono también tiene H3. Te das cuenta que ambos carbonos tienen el mismo sustituyente. Y ese mismo sustituyente se repite, digámoslo así, en forma que uno está al frente del otro, ¿no? Uno está al frente del otro, ¿ok? Esto de acá, jóvenes, se llama la isomería del tipo cis, ¿ok? Del tipo cis, ¿bien? Ok, mientras que este de acá, vemos que este carbono, por ejemplo, tiene igualito su Che3 acá, pero este otro carbono tiene su Che3 abajo, ¿muy bien? Entonces nos damos cuenta de que ambos carbonos tienen el mismo sustituyente, pero ese sustituyente se miran en forma diagonal, ¿no? O sea, son iguales, pero en forma diagonal. Cuando los sustituyentes son iguales en forma diagonal, se le llama isomería trans. Ahí está, ¿ok? Entonces, con eso ya podemos hacer el siguiente. Mira, este de acá. Si te das cuenta, este carbono tiene sus sustituyentes que son el cloro y el Che3, mientras que el otro carbono tiene también sus sustituyentes que vienen a ser el cloro y el C2H5. Nosotros tenemos que basarnos en los sustituyentes que son iguales. Entonces, nos damos cuenta, a ver, un momentito, por favor. Ya. Entonces, nos damos cuenta de lo siguiente. Este carbono tiene cloro arriba, ¿ok? Y este otro carbono tiene cloro arriba. Entonces, como yo te había comentado, si los sustituyentes que son iguales están en un solo lado, es decir, están que se miran cara a cara, ¿ok? Por ejemplo, los dos están arriba, pero los dos también pueden estar abajo, no hay ningún problema. Esto vendría a ser isomería cis. ¿Bien? Mientras que esto de acá nos damos cuenta que el cloro está arriba y el otro cloro está abajo. Entonces, como los sustituyentes están que son iguales en forma diagonal, se llama isomería trans. Ahora, no vayas a pensar que la isomería cis solamente ocurre cuando están arriba los sustituyentes que son iguales. No, esto también podría haber sido así. Ahí está. Y te das cuenta que los sustituyentes de abajo son iguales. ¿Ok? Y los dos están abajo, ¿no? Los dos están que se miran cara a cara, ¿ok? Eso también sería una isomería del tipo cis, ¿bien? No necesariamente tienen que estar arriba para que sea cis, ¿ya? Muy bien.
Listo. Vamos a ver este de acá. Ya mira, este ejemplo que está acá no se considera isomería cis-trans. ¿Por qué? Porque resulta que los sustituyentes, los cuatro sustituyentes son diferentes. Date cuenta, los cuatro sustituyentes son diferentes. Uno acá es H3, el otro acá es flúor, el otro acá es yodo, acá el otro es cloro. ¿Bien? Cuando los cuatro sustituyentes son diferentes, lo que se suele hacer es lo siguiente. Mira, por ejemplo, este carbono tiene dos sustituyentes, que viene a ser el H3 y el flúor. Ya. Pero yo te comento, ¿cuál de ellos, el carbono o el flúor, cuál de ellos tiene mayor número atómico? Ah, bueno, recordando un poquito la tabla periódica, recuerda que el carbono se encuentra en el grupo 4A, mientras que el flúor se encuentra más allá, se encuentra en el grupo 7A. Acá, justito acá, en el mismo periodo, ¿ah? Se encuentran en el mismo periodo, ¿ya? Eso quiere decir que el flúor tiene mayor Z, mayor número atómico, ¿ya? Entonces, entre el carbono y el flúor, el flúor es el que tiene mayor número atómico, ¿ok? Ahora, nos vamos con el otro carbono. Este carbono tiene al yodo y tiene al cloro, ¿ok? Entre ellos dos, entre el yodo y el cloro, vamos a ver también quién tiene el mayor número atómico, ¿ok? Vamos a poner acá, entre el yodo y el cloro, ¿quién tiene el mayor número atómico? Bueno, otra vez, recurriendo a la tabla periódica, recuerda que el cloro está bajito del flúor y el yodo está bajito del cloro. Eso quiere decir de que como está yendo para abajo, recuerda que cuando va para abajo, el Z es más grande. Eso quiere decir que el yodo tiene mayor Z, mayor número atómico. Entonces el yodo es el que tiene mayor prioridad acá. Muy bien. Esa es la manera que tú tienes que hacer cuando los cuatro sustituyentes sean iguales. ¿Ok? Ver el Z, ver el número atómico. El que tenga mayor número atómico es el que tiene prioridad. Bien. Ahora, nos damos cuenta que estos sustituyentes son los que tienen mayor prioridad. Y claro, tú dirás, profe, ahí ha trazado una diagonal. Entonces, este de acá vendría a ser trans. Cuidado, como te había comentado, cuando los cuatro sustituyentes son diferentes, ya no se aplica la isomería cis y trans, sino que acá hacemos lo siguiente. Mira, atento, atento. Te das cuenta que acá se forma como una especie de Z, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Ok, se forma como una especie de Z, ¿verdad? Ya. No le vas a poner Z, sino que le vas a poner isomería del tipo E. Isomería del tipo E, ¿ya? Igual acá, mira. Te das cuenta que acá tienes el carbono y el flúor. Ya habíamos quedado que el flúor tiene mayor Z, por lo tanto tiene mayor prioridad, mientras que en el otro carbono tengo cloro y yodo, y ya habíamos quedado que el yodo tiene mayor prioridad porque tiene mayor Z. Entonces ahora mira lo que se está formando. Se está formando como una especie, te das cuenta como una especie de E, ¿no? Date cuenta como una especie de E, ya. Y acá la isomería se llama isomería Z. Ahí está. O sea, mira, qué curioso, ¿ah? Cuando se forma como una Z, ahí está, cuando se forma como una Z es isomería E. Y cuando se forma como una E, en realidad es isomería Z, ¿ya? Eso es lo raro, ¿ya? Es lo raro, ten cuidado con eso. Si se forma una Z, es isomería E, y si se forma como una E, es isomería Z, ¿bien? Y ahora finalmente, jóvenes, yo sé que ha sido un video largo, pero quería explicarles al detalle esto de acá. Vamos a ver los casos donde no hay isomería geométrica. Señores, la regla es así. Si un carbón tiene dos sustituyentes iguales, ya no hay isomería geométrica. ¿Ok? Recuerden bien eso. Vamos a colocar acá. Ponemos así, ¿no? Sí, un carbón tiene sus dos sustituyentes iguales, ya no hay isomería geométrica. ¿Ok? No olvidar. Y acá nos damos cuenta de que, bueno, este carbono tiene dos sustituyentes iguales.
Así que acá no hay isomería geométrica. Igual acá, mira, este carbono tiene sus dos sustituyentes iguales. Entonces acá no hay isomería geométrica. Igual acá, mira, este carbono tiene sus dos sustituyentes iguales. Entonces no hay isomería geométrica. Muy bien. Listo, muchachos. Eso sería todo con respecto a isomería. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo a todos. Chao, chao.